Quiero presentarles que me alegra mucho que estén con nosotros dos profesores de la Universidad Nacional, que son el profesor Mauricio Cardona. Él es artista sonoro, es comunicador social y periodista. Él es integrante del grupo de investigación de gestión de las expresiones artísticas que se llama Memoria y Creación. Es docente de la Facultad de Administración del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Sede de Colombia. Y igualmente van a estar con nosotros el profesor David Esteban Molina. Él es doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de México. Es muy reconocido por su asociación en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Perdón, profesor asociado en la Universidad Nacional, sede Manizales. Me complace pues poder tener este grupo de profesores. Igualmente ya habíamos escuchado al profesor Gonzalo Duque y otros que van a oír, que apoyan esta cátedra nacional y que tendrán diferentes sesiones con ustedes. Adelante, profesor Mauricio. Pues muchísimas gracias, profesor Fabio Rincón, por la presentación, al profesor Julián Osorio por la invitación a acompañarlos en este rato para compartir un poco de experiencias, por supuesto al profesor David que me va a acompañar también en esta charla, y por supuesto a ustedes, chicos y chicas que hacen parte de esta cátedra nacional, alrededor de este tema tan bonito, tan interesante, por supuesto tan pertinente, que es todo lo que tiene que ver con el Río Grande de la Magdalena. Pues, hoy quiero compartirles un poco de la visión, también como desde esa perspectiva, si se quiere, metodológica, que finalmente cada uno va construyendo alrededor de un tema, ¿cierto? Es un poco también como que apela a la observación, a la sinestesia, en donde, digamos, hay que ubicar como elementos claros para poder hablar acerca de algo. Entonces, muy a gusto y muy encantado de estar hoy acá. Me gustaría también saludar e invitar a David Molina para que tengamos como una conversación cercana alrededor, pues también como estos temas que nos convocan y en los cuales también hemos podido compartir diferentes experiencias. A mí me parece muy potente este ejercicio en el que nos vamos a entrar precisamente por la diversidad en cuanto a las perspectivas que cada uno y cada una tiene desde sus áreas de formación, por supuesto como sus intereses, y allí es donde me parece que radica la potencia del ejercicio. Entonces no sé si David está por ahí, nos encontramos y vamos hablando y vamos desarrollando pues este tema para poderles ir como presentando y adentrando a esto que tal vez para algunos es un poco raro, extraña o extraño el formato, pero creo que todos hemos trasegado y hemos navegado justamente por estos formatos, estas formas estético-narrativas expresivas que apelan al lenguaje sonoro, a la imagen, y lo que queremos es buscar la manera en cómo ustedes pueden expresarse, cómo pueden enunciarse a partir de estos lenguajes que son hoy tan pertinentes y que de alguna manera lo que buscan es proponer otras miradas, otras sonoridades, si se quiere, acerca de estos temas. David anda por ahí. Namaste, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días, profesor Julián, buenos días, profesor Fabio, buenos días de nuevo, Mauricio, buenos días a todas las personas que están acá en el chat, que están interesadas en temas de patrimonio, que están interesadas en gestión de las artes y que por supuesto están interesadas en el río Magdalena como un articulador de un montón de narrativas de nación. Entonces, muy grato estar con ustedes. Mi labor en la conversación con Mauricio es un poquito contextualizar cómo hemos trabajado el concepto de esas postales sonoras en un conjunto de proyectos que hemos hecho, un conjunto de proyectos que he dirigido tanto en Caldas como en el Cesar, y en los cuales Mauricio ha hecho todo el componente sonoro, inicialmente con paisajes y posteriormente con un conjunto de
objetos de aprendizaje construidos desde lo sonoro. Eso es un tema, acumastización se llama. Acumastizar es literalmente suprimir otros elementos de las sensaciones y centrarnos en el sonido. Y es un tema que ha sido muy recurrente desde que nos encontramos ya hace un montón de años en un ejercicio cortico de 1 minuto, que teníamos un concurso que damos de segundos, un concurso nacional sobre a qué suena la paz dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Propusimos una narración de 1 minuto con cementerios, que es un tema que es muy grato, muy cercano para mí, que trabajamos con el profesor Mauricio, con la profesora Lina Gutiérrez, que nos hizo también un componente de construcción narrativa y, por supuesto, la experticia que yo tenía en cementerios. Es un ejercicio de conversación preliminar que se convierte en un proceso de narración sonora, haciendo toda la articulación. Entonces, desde hace más de 10 años estamos construyendo ese tipo de narraciones y me complace mucho estar con ustedes y, por supuesto, con Mauricio contándoles cómo se construye ese entramado. Ok, entonces les voy a compartir material como para que nos vayamos adentrando en este tema tan bonito, tan pertinente. Básicamente lo que les quiero compartir antes de llegar precisamente a hablar de qué es esto de la postal sonora o cómo mezclar o cómo potenciar o cómo ampliar la experiencia a partir de apelar a diferentes sentidos a la vez, les quiero hablar acerca de las resonancias de la escucha. Les voy a hablar un poco acerca de la materia sonora, qué es esto de las texturas y los cuerpos audibles, la percepción y los sentidos, la memoria colectiva a través de los relatos sonoros y las posibilidades expresivas y narrativas de la escucha. Pues básicamente de sonidos también se componen las historias y me parece que esta es una muy bonita oportunidad. Estas 18 categorías que se nos presentan alrededor de este proyecto, de este habitar y recorrer el Río Grande de la Magdalena. Pero es importante como recordar algunos elementos y fijarnos básicamente como en qué lo que ustedes pueden trabajar y cómo lo puede potenciar. Finalmente, habría que definir, si se quiere, de esa ruta metodológica, como algunos elementos para organizar también como el discurso. Aquí estamos hablando de que la materia sonora es la posibilidad de unificar elementos, convocar, evocar y provocar. Ustedes saben que de alguna manera cuando uno no tiene la imagen o la referencia visual de un elemento, pues digamos hay una riqueza imaginativa que nos permite, digamos como que trascender mucho más y finalmente eso es lo que también brinda la materia sonora, pues porque hablando en términos de texturas, de esa información que nos permite ubicar elementos como por ejemplo la intensidad, la duración, el color, el timbre, la tonalidad. Y es precisamente, digamos que me pongo a pensar en estas categorías que ustedes van a trabajar. El tema de la fauna, el tema, por ejemplo, de la gastronomía, cómo son esos sonidos o cómo son mejor también esas posibilidades que uno puede encontrar y cómo las pueden ustedes llevar a otro lenguaje en donde finalmente ustedes lo que pueden hacer es enriquecer la experiencia. Un poco desde la perspectiva de la evolución, digamos, el desarrollo humano ha tenido, digamos, estos porcentajes, el 60% para la visión, el 30% para la audición y ese 10% para los otros sentidos. Y quiero que noten aquí en este 40% restante, distinto de la visión, toda una posibilidad estético-narrativa que uno puede tener para poder hablar acerca de un tema. Entonces es un poco, es como desarrollar la posibilidad que tenemos en tanto a la visión, pero también como apelar a otros sentidos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, digamos, de recorrer un libro, como aquellos donde le presentan a uno estos productos o artículos, perfumes, etcétera, donde uno puede, digamos, acercarse
a esas fragancias a partir simplemente de activar una pestaña y, digamos, recorrer, digamos, ampliar todo el sentido del olfato a partir, digamos, de esa microexperiencia. Entonces es un poco como para que empiecen a notar también las posibilidades que uno tiene de hablar acerca de estos temas desde otras perspectivas, desde el gusto, desde el tacto, por supuesto, desde el olfato. Un poco cómo funciona esto. Algo muy interesante es entender lo siguiente, todos compartimos el mismo sentido, todos tenemos un par de orejas, por lo general tenemos un par de ojos, pero lo que nos diferencia es la capacidad perceptiva. Todos interpretamos de formas diferentes la información en términos, en este caso sonoros, digamos, cuando ingresa al cerebro. Y es también eso mismo, quiero que empiecen como a conectarlo con esa posibilidad que tenemos de que cada uno pueda contar, cada uno pueda ser a través de esta posibilidad creativa que apela al lenguaje sonoro para conocer esos diversos digamos, mundos que cada uno puede tener. Y estos temas son supremamente pertinentes porque, pues, no solamente podemos dar cuenta de unos temas técnicos, unos aspectos, digamos, relevantes, claros, como por ejemplo los rituales, todas las actividades que se hacen alrededor de un espacio, en este caso toda la cuenca del río, pero es también como apelar a la imaginación porque como están viendo aquí un poco de la diapositiva, tenemos la posibilidad también de crear digamos, es decir, podemos crear toda una posibilidad narrativa desde lo que cada uno percibe y obviamente, digamos, dando cuenta de unos aspectos que son como claros del tema. Un poco también entender cómo se ha dado, en términos de percepción, cómo se ha dado ese tránsito evolutivo como especie, porque finalmente nosotros podemos tener esa capacidad no solamente de identificar, sino también de tener la noción de espacialidad. Yo puedo tener la referencia espacial de un objeto, un lugar, una persona, simplemente entendiendo la capacidad de escucha que tengo y, eh, digamos, como que teniendo esa actitud activa, porque eso ya nos lleva a otros niveles mucho más allá del oír y nos lleva a esa posibilidad de la escucha. Entonces, un poco también como para que lo empiecen a tener en cuenta, porque hablamos de que el sonido tiene esa capacidad de activar elementos de la memoria desde la escucha, es porque finalmente, digamos un poco de la diferencia de esto de que también se puede llevar al nivel de observar y ver. Para efectos del sonido uno puede oír y escuchar. Oír simplemente es una actitud pasiva, es una actitud un poco deliberada en donde nosotros podemos percibir una información y esa información pues digamos que nos ubica, nos espacializa, nos permite simplemente tener una relación con otro o con el otro, pero también es importante pensar que cuando uno escucha hay toda una suerte de actividad consciente y no deliberada, al contrario del oír, y que nos permite simplemente, o no, simplemente no, es mucho más complejo que eso, nos permite establecer unos vínculos afectivos y de relación también espacio-temporal con las cosas. Y por eso es que también es importante, digamos, en esta clase de formatos que uno puede vincular momentos y situaciones y generar una suerte de empatía para quien va a escuchar el material. Entonces es un poco también entender como esas diferencias y también la potencia que uno puede trabajar en términos de estos formatos, pues porque no solamente es dar cuenta de un dato, de una cifra, por supuesto, digamos que eso se puede hacer, pero es como volver trascendente una experiencia en tanto no vincule afectos y situaciones que finalmente nos vinculan con momentos y situaciones importantes y relevantes. Y eso en términos, David, digamos, desde la activación también patrimonial, cómo también lo podemos entender, digamos, en el marco también de un proyecto.
Bueno, empecemos con el concepto de patrimonio como un asunto de identidad. El patrimonio te asocia con un pasado y te construye un referente de presente y una propuesta de futuro. Es decir, son manifestaciones, objetos, bienes de interés cultural mueble, es decir, edificios, y digo inmueble, edificios o mueble, objetos que pertenecen al patrimonio cultural mueble, que tienen la posibilidad de generar una relación emocional con lo que concibo como mi comunidad. Ahora bien, cuando hablamos de sonido, esa base conceptual se asocia con un tema que digamos, el que desarrolló la idea de los paisajes sonoros, las postales sonoras, que fue Raymond Murray Schafer, proponía como identidad sonora. Tú te mueves en espacios sonoros que tienen un contexto, que son localizables. Reconocemos esos sonidos y esas memorias a través a través de sonidos reconocemos espacios y nos generamos una relación topofílica con los espacios, es decir, buenos recuerdos, o topofóbica con ciertos espacios. Los sonidos nos dan la posibilidad de ubicarnos emocionalmente, y ahorita construían la palabra evocar, es decir, asociar con un pasado, traer ese pasado hacia el presente a través del ejercicio de contexto, de sentirme en un contexto. Es un ejercicio emocional de sentirme en un contexto. Entonces, lo que son los sonidos no son simple y llanamente producto neutro, son entornos en donde yo patrimonialmente lo que estoy haciendo es tratar de ubicarme. El patrimonio, y esto es una cosa que es muy importante para este tipo de cursos, el patrimonio cultural no es desterritorializado. El patrimonio cultural implica una relación con un entorno local. Se debe incluso, yo lo digo, hacer ostentativamente, es decir, con el dedo, señalándolo. O en este caso, a través del recurso del sonido, ambientándolo. Entonces, la capacidad que yo tengo de generar memoria a través del sonido y asociarlo a elementos de mi entorno que me dan identidad es lo que me permite hacer que un paisaje sonoro funcione. No solamente es un ejercicio estético narrativo, sino es un ejercicio de contextualización de los entornos con respecto a tu identidad. Entonces, por eso podemos pensar en paisajes sonoros así. Gracias, David. Bueno, y otra cosa que digamos que también hay que notar es que lo que nosotros buscamos es generar una experiencia a partir del diseño o la construcción de una serie de piezas comunicativas que no solamente, como dice David, dan cuenta de un lugar, de un espacio, de una situación, de un hito patrimonial, sino que es un ir mucho más allá. Es como generar una relación diferente en tanto nosotros somos mediadores a la hora de que nos asumimos como quienes generamos una serie de experiencias, repito, a través obviamente de una metodología, de una forma de ser, de estar, de una perspectiva estética si se quiere. Entonces estamos configurando una serie de posibilidades para que quienes hagan uso de estos espacios, de esta información, pues puedan tener un exceso y puedan tener una forma otra de conectarse. Y a mí me parece importante que noten eso. Nosotros de alguna manera somos diseñadores de experiencias, en tanto nosotros nos fijamos en una situación, en un objeto, problema, en una situación o en un aspecto, y lo que hacemos finalmente es darle una forma, ¿cierto? Hacer una mediación allí para poder, obviamente con unos intereses, aquí como está en la diapositiva, con unos contextos, buscando satisfacer unas necesidades, dándole una forma, dándole formas en donde esa información tenga un contexto, tenga un sentido. Y por eso yo les decía que es un poco también apelar a estas
otras formas narrativas expresivas que apelan a la escucha porque finalmente la escucha no es un lugar común. ¿Por qué no es un lugar común la escucha? Porque la escucha, en este caso, o como propuesta, exige una atención, una conciencia, es fijarnos, notarnos en muchos detalles, finalmente como para construir un todo. El sonido genera imágenes, pues por supuesto, y lo que permite este formato que ya pronto vamos a conocer es cómo maximizar la experiencia apelando, digamos, a diversos sentidos. Eso se llama sinestesia. Es como ubicar un espacio físico y darle una potencia en cuanto a historias. Allí la relación espacio-temporal cambia porque podemos inclusive apelar un poco a la ficción. Hay un autor que me parece que es interesante porque logra conjugar dos elementos que tienen que ver con lo documental y que lo documental tiene que ver con las cifras, con los datos, un poco de ese mundo de lo real y de la ficción, porque me permite a mí jugar con los tiempos y con los espacios. Ese autor se llama Paul Ricoeur y por eso él habla de relato, porque ubica ese umbral entre lo que puede ser la ficción y como digamos esos elementos de lo real que puede ser, digamos, lo documental. Y aquí el tema de las postales sonoras tiene mucho de eso, pues porque finalmente nosotros podemos construir una historia, un relato a partir de unos hechos verificables, unos hechos constatables, medibles, pero también donde uno le puede imprimir desde esa mediación su propia perspectiva. Y aquí es interesante también que ustedes revisen qué formación tienen o qué elementos les parecería interesante hablar acerca, por ejemplo, del Río Grande de la Magdalena. Aquí me encuentro una parte de Convivir, Conocer y Conservar, que después es, digamos, el manual ilustrado para guías de turismo sobre el río Magdalena, y me encuentro con un elemento que me parece que es muy potente y que tiene que ver con las huellas arqueológicas. Pero cuando uno habla huellas, solamente allí me está inclusive refiriendo como a las texturas. Uno qué huellas puede encontrar no solamente, digamos, para hablar, digamos, de la parte arqueológica del río. Habría que definir desde qué perspectiva yo puedo hablar de la arqueología, pero también, digamos, desde los materiales, esos materiales, cómo los puedo llevar a ese lenguaje sonoro. Y ahí hay una posibilidad muy grande porque el río per se ya me genera una huella sonora y ahí hay una posibilidad estético-narrativa como para que vayan pensando. Por supuesto, digamos, nos encontramos aquí con algo importante que es cómo mejorar la calidad auditiva y esto ya me habla un poco de cuáles son las herramientas, los artefactos o los dispositivos que tengo para poder, digamos, capturar o percibir estas posibilidades. Entonces también como para que vayan revisando desde esa posibilidad narrativa, qué elementos necesito para poder percibir. Entonces, esto que les he estado mostrando básicamente es como para que noten como digamos, la posibilidad de entendimiento a la hora de acercarnos a estos lenguajes. ¿Cómo percibo? ¿Cuál es la posibilidad que tengo de transmitir una información? Entendiendo digamos que el tema sensorial es tan importante que no solamente podemos mostrar a partir de las imágenes, sino también cómo extender la experiencia a partir de la escucha. Y digamos el tema de los equipos, el tema de la parte técnica, pues ya sugiere como otro tipo de relación. Piénsense en toda la información que uno puede tener desde los objetos, las personas, las calles, los edificios, una plaza de mercado, una escuela. Toda esta información, ¿yo cómo la puedo entender en términos de generar nuevamente o diseñar una experiencia a partir de apelar a las formas narrativas, como en este caso, digamos, una postal sonora? ¿Yo qué quiero transmitir? ¿Cómo lo quiero transmitir? ¿Qué insumo necesito? Necesitaré hacer preguntas, necesitaré darle muchos elementos, digamos, descriptivos a esta información para que quien la escuche pueda tener una información más o menos clara acerca como de estos temas. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de calles, ¿cómo puedo hacer una pieza que me hable acerca de la historia y la conformación de las calles? Por ejemplo, Mompox, que es
que digamos que es también un lugar cercano al río porque por allí pasa uno de los brazos del Magdalena. Es un municipio pequeño, pero digamos que está configurado con unas pocas calles y unas carreras. Entonces también cómo la vida de ese lugar sea a partir también como esa configuración, esas formas geométricas, entonces interesante a través de un testimonio o a través, digamos, de la planeación urbana, cómo se va configurando y creciendo la ciudad a partir de esas calles y cómo tener sonidos de esas calles. Hoy el sonido de esas calles está transversalizado por quienes las habitan, vendedores, carros, y es también como presentar esa posibilidad sonora de los lugares, porque los lugares sí tienen unas marcas y unas huellas sonoras que sí son muy puntuales. Y eso es también lo que hace valiosa también la posibilidad de apelar a estos formatos porque nos brindan como un exceso o por lo menos como una información adicional de los lugares y que trascienden esa posibilidad física. Eh, ya como para simplemente darles como este abrebocas de la posibilidad que uno tiene a la hora de hablar de estas formas y estos lenguajes. Desde la experiencia estética sonora se pueden reconocer y valorar los elementos fundamentales que evocan momentos significativos que les dan un sentido a lugares específicos, lo que ayuda a construir imaginarios urbanos desde lo sonoro. Quiero que noten un poco también que no se trata solamente de hablar de datos, de cifras, sino también cómo mirar la posibilidad de que ustedes puedan encontrar en esas experiencias, en estas otras formas narrativas, ustedes también cómo pueden ser a través de ellos. Pues porque finalmente podemos ver en la misma calle, podemos ver la misma, observar la misma forma, pero definitivamente tenemos mucho más como para decir y para hablar. Si me lo permiten, les voy a compartir un poco de un ejemplo de qué puede ser una postal sonora a partir de un proyecto en el que tuve la oportunidad también de trabajar con David, y fue el mapeo de flora y fauna del campus de la sede de La Paz, de la Universidad Nacional de Colombia. Y de alguna manera es como mirar, tener la posibilidad de trabajar con diferentes perfiles profesionales. Y ese mapeo incluía trabajar con herpetólogos, con zoólogos, con ornitólogos, entender un poco cuál es la visión que ellos tienen de su trabajo, por supuesto del mundo, y cómo es la mediación, que se los he manifestado de manera reiterada, cómo es de la mediación que nosotros hacemos, es como llevar esa información que nos permita contarle al mundo o contarle, digamos, a las personas quienes son ávidas de esta información, contarles algo que hay que contar, por ejemplo, en el caso de la postal que les voy a compartir, cómo se desarrolla o cómo se trabaja en una aplicación para hacer un monitoreo y para identificar especies de aves que están ubicadas en el campus y cómo construir toda una narrativa, no solamente desde la imagen, sino desde la posibilidad sonora. No solamente contar datos, sino cómo utilizar el sonido del entorno y que ese sonido realmente sea coherente, porque es que cuando uno también de alguna manera respeta algunos elementos, me permiten que la construcción de esa historia tenga los elementos lo más cercanos y los más precisos posibles para que quien lo escuche de alguna manera se sienta que está allí en ese lugar y que tenga toda una experiencia. Entonces les voy a compartir y si quiere David pues va contando un poco en qué consistió este proyecto. Esto digamos es uno de tantos componentes que tuvo el proyecto, ¿cierto? Esta es como la posibilidad de crear una serie de piezas comunicativas, en este caso en lenguaje postal sonora, para dar cuenta de un proyecto y que me parece que es pertinente el ejemplo, en tanto podamos también traspolarlo al proyecto que estamos, digamos, hoy hablando acerca del río Magdalena. Entonces, David, ¿qué opina? ¿Qué nos puede contextualizar mientras yo voy preparando aquí la presentación de una serie de lo que puede ser una postal sonora, en este caso, de un proyecto muy específico y, por supuesto, desde mi perspectiva, que eso no se puede, digamos, que dejar a un lado porque es que finalmente digamos, tiene una mirada, hay un gusto, hay un sentido por las cosas, pero digamos respetando unos mínimos que, digamos desde lo metodológico hay que llegar a acuerdos y eso es supremamente importante. Bueno, eh,
lo que van a ver forma parte de un ejercicio mucho más amplio de trabajo nuestro con la implementación. Primero, quiero que recuerden algo. Esto fue durante la época de la pandemia. Estábamos tratando de abrir las perspectivas de la sede de La Paz. Yo estaba como director de la Escuela de Pregrados y nos propusimos generar, con uno de los proyectos BEPUN de la sede, digamos, el contacto con la sede a través de lo virtual. Esa virtualización que teníamos en ese momento implicaba también conocer la sede. Y para conocerla, muchos estudiantes que estaban en diferentes partes de la región no podían acceder a ella, ni siquiera con tapabocas. Entonces, hicimos el ejercicio, estábamos implementando el campus, creándolo básicamente, y el campus está rodeado de montones de espacios naturales. En realidad es más espacio natural que espacio intervenido antrópico. Entonces empezamos a crear un recorrido y es parte de lo que en este momento, como un objeto virtual de aprendizaje que se genera para entender el campus, creó Mauricio en términos técnicos con el grupo de trabajo de herpetología y en general el grupo de trabajo de biólogos que teníamos allá. Nosotros tenemos dos carreras allá, que es ingeniería biológica y biología. Entonces hicieron el ejercicio y yo creo que ya lo puedes pasar, Mauricio. Bueno, ¿ustedes qué elementos aquí? Ahorita una chica le preguntaba al profe Julián que si se pudiera trabajar un póster. Yo siento que es un poco aquí como de una simbiosis en la que podemos trabajar algunos elementos. Bueno, ustedes aquí en la pantalla tienen una imagen. Esta imagen tiene una mediación, tiene una construcción. A esta imagen se llega a partir de acuerdos, ¿cierto? Hay toda la información. En este caso lo que están apreciando es, digamos, la puesta en escena de un ornitólogo. El ornitólogo es el profesional, en este caso, que se encargó de hacer un inventario de las aves presentes o que de alguna manera eran transitorias en el campus. Entonces, había muchas fotografías, ya digamos desde lo metodológico puntual. Ya estamos hablando en términos prácticos y metódicos, cómo ustedes pueden crear, digamos, esta serie de piezas comunicativas para efectos de este proyecto del Río Grande de la Magdalena. Ahí vamos bien. Una chica, una estudiante al comienzo de este encuentro el día de hoy le preguntaba al profe Julián, ¿y qué pasaría si trabajaba un póster? Yo creo que es viable, pero en tanto pueda tener estos elementos que contiene la postal sonora. En este caso, están viendo la construcción de una pieza gráfica que tiene varios elementos. En la parte inferior derecha, pues tiene la marca institucional, la marca del proyecto, que en este caso se llamó Unidades para el Aprendizaje Remoto UPAR, que tiene que ver obviamente con el territorio, el Valle del Cacique Upar, Valle de Upar. Entonces es también como tomar elementos, ¿cierto? Y también desde el punto de vista estratégico, cómo vincular los proyectos desde las formas también como se enuncian. Y aquí también, digamos, hay un desarrollo de un trabajo. Cómo llamar las cosas que tengan elementos del proyecto, que sea algo creativo. Entonces, unidades para el aprendizaje remoto. Entonces, ese era como el nombre de la estrategia comunicativa. En este caso, pues trabajamos una postal sonora que tiene algunos elementos importantes, inclusive desde la taxonomía, ¿cierto? La importancia de la conservación de aves, el nombre de la persona, David Esteban Restrepo Zuluaga, biólogo ornitólogo, y un poco de información, porque digamos que uno también puede, digamos, desde el diseño de la imagen, uno puede tener unos elementos allí que sean complementarios a la experiencia, en este caso sonora, y eso también es importante porque aquí hay una mediación, hay una negociación, hay que identificar qué elementos van en la imagen, hay toda una construcción, ley de tercios a los que les gusta la fotografía, digamos, hay todo un peso y hay, digamos, toda una importancia del centro de atención visual en este caso, es en este lugar donde tiene el profesional los lentes. Entonces se tomaron muchas fotografías, pero entonces también hay que tener en cuenta, de acuerdo con el criterio y lo que uno quiera mostrar, cuál es la imagen que más me conviene, que más me representa, y obviamente la más limpia, que cumpla con algunos parámetros, y que eso es supremamente importante para construir esa imagen. Esa imagen no puede ser
digamos, el resultado de una decisión arbitraria, ni mucho menos, tiene que ser una construcción. Y digamos que hay muchas herramientas y plataformas para construir, digamos, digamos, la parte gráfica. Entonces, a la chica que preguntaba si se puede hacer un póster, pues creo que sí se puede construir, pero teniendo en cuenta la posibilidad de incluir en la edición toda esa posibilidad narrativa expresiva del sonido. Les voy a compartir un poco entonces para que puedan habilitar los parlantes de los computadores, los audífonos, quienes lo tengan, para que escuchen un poco de qué se trata esa construcción sonora y ya les cuento qué implicaciones y cómo se construye, cómo por lo menos se llega allá. Aquí, ¿qué tienen en la imagen? Es otra construcción gráfica de la postal sonora, entonces, donde tenemos lo mismo, donde tenemos los logos del proyecto y tenemos otra información. Esta es una trampa Tomahawk que se utiliza para capturar, pues para poder hacer el reconocimiento, la anotación de todas las características del espécimen de mamíferos de un tamaño grande. Entonces vean que también hay una construcción, hay como una posibilidad también ahí desde los elementos gráficos para poder construir la imagen de la. Tenemos aquí también, bueno, Mauricio, ya. ¿tienes ejemplos de itinerarios? Sí, entonces vean, les voy a compartir un poco también, pues por si esto definitivamente no se deja escuchar, les voy a compartir un lugar donde yo tengo alojados algunos de los proyectos en los que hemos venido trabajando, en donde pues digamos los ejemplos están ahí los ejemplos de qué es esto, de lo que hemos estado hablando de las postales sonoras. Si usted, bueno, para los que no conozcan, hay una plataforma libre que se llama SoundCloud, para que también vayan pensándose que es importante que todo el trabajo que ustedes empiecen a capitalizar, a hacer, pues puedan servir, obviamente con unos alcances digamos, que puedan, digamos, conseguir en un escenario de exhibición, como por ejemplo esta plataforma. Este es un lugar en la nube donde yo he venido trabajando y alimentando, digamos, esta información. Entonces, digamos, si no, es que no sé si lo reproduzco, lo puedan escuchar. Vamos a tratar Tratemos, sí. a ver si se puede escuchar. Eh, Entonces, vamos a ver si si tienes el de podemos, Magdalena, precisamente, ahí, acá, no a ver si estoy seguro. encuentro el de la dorada, por ejemplo. A Es ver el si de lo. la... Bueno, mientras tanto, pues, que me dan ahí la mano para poder, digamos, presentar un poco de qué se trata esto. Entonces, ¿ustedes qué necesitan para construir una historia, un relato? Pues rápidamente, como qué elementos necesitan para poder acercarse, digamos, a construir esta serie como de piezas comunicativas en lenguaje sonoro. Pues necesitan primero un tema o un objeto de trabajo, ¿cierto? Ustedes, la idea es que puedan trabajar desde esas 18 acercamientos al río. Vamos ahí, mientras que van a escuchar, bueno, si quieren escúchenlo y ya les voy hablando acerca de eso. Pablo Emilio González, estamos en el río Magdalena, aquí en el muelle de la plaza de Abasto, la venta de pescado, de la Dorada. Estamos montados en una canoa de 12 varas de fibra. Vamos a descargar un plátano de al lado de Puerto Salgar.
de la pesca está muy dura, pero hay que trabajar día y noche, igualmente para poder conseguir el sustento. Hay que trabajar día y noche, darle continuamente para poder realizar un embarque por ahí de 100, hay veces de 50, hay veces de nada. Por la sequía del río, una parte nos tiene demasiado, el verano está bravo, entonces no hemos podido. Y la pesca, está regular la pesca, está muy mala en este momento porque como uno el agua clarita, el pescado ve la manta y se abre. El bagre, bocachico, el nicuro. Por lo menos el nicuro ya está muy acabado, ahora el bocachico ni hablar. Está muy acabado, lo único que hay por ahí es bagrecito, poquito, pero sí se consigue por ahí para la comida. Esperando a ver si de pronto consigue el sustento para mañana. En el momento que usted se monta a echar, está pidiendo, encomendado a Dios que le socorra pescado para el sustento de la familia. Y así sucesivamente con muchas familias. En estos recorridos diarios tiene uno inconvenientes como en cualquier sentido de carretera o río, porque igualmente usted menos vale, pegó un palo, si se descuidó lo tiró al agua y de nada, y esperar que la máquina de pronto se orille o se varó, bueno, en fin, cosas. Gracias, ahí Liliana, le pones pausa un momentico. No hay un ruido, yo creo que es más un poco la interferencia, pero entonces van a quedar, digamos, con la posibilidad de visitar estos sonidos, esta página, pues como para que ya cada uno lo escuche atento, pero sí quiero como que noten algunos elementos. Pues básicamente hay un contexto, ¿cierto? Hay un territorio. Ya respondemos a estas preguntas, Nicolás. Entonces, hay un objeto de estudio, en este caso, hay un lanchero que está ubicado en La Dorada. Este lanchero, digamos, tiene un trabajo, tiene una particularidad, pero también hay una problemática. Entonces, digamos que yo puedo hablar de todos estos elementos como categorías que quiero desarrollar en un espacio de tiempo, en este caso, digamos, en un paisaje sonoro, una postal sonora que va a durar un tiempo. Entonces, hay un lugar, hay un personaje, hay una situación. Y pues por supuesto hay una serie de preguntas que yo tengo que hacer para poder que esta persona me dé ese insumo. En este caso, desde esa posibilidad estética, yo no hablo, pero sí hay una mediación en tanto hay unas preguntas y hay unas respuestas a esas preguntas. Entonces, hay todo un trabajo de edición, ¿cierto? Yo hice unas preguntas, ¿cuáles son los peces o las especies que habitan en esa fracción del Magdalena? Entonces, él las inició. ¿Qué problemáticas hay? Pues en ese momento hay un problema de sequía. Otra posibilidad también es conocer a la persona, y se acuerdan cuando yo les hablaba, uno también cómo puede vincular esos momentos desde la emotividad. Pues esta persona tiene una familia, es la persona que lleva el sustento a su casa, cuántos años lleva trabajando la pesca, y si se quiere, qué características tiene la lancha, cuál es su trabajo cotidiano. Entonces, ahí hay como varios elementos que son importantes identificar, porque es que se hacen de manera también consciente. Desde el punto de vista patrimonial, pues imagínense todo lo que representa un lanchero para el contexto cultural y para el desarrollo, digamos, de todo, digamos, no solamente desde de la economía, sino como para el territorio. ¿Por qué es interesante hablar de esta persona? Pues porque es una persona, digamos, común y corriente que tiene mucho que contar, y en tanto es padre, en tanto tiene unas particularidades, pues ahí ya hay un vínculo emotivo. Otro elemento allí, las texturas sonoras. Claro, si yo estoy hablando del río y no escucho al río, si estoy hablando de un lanchero y no escucho a la lancha, entonces de alguna manera me parece que es importante también fijarse en esas huellas sonoras que habría que entonces grabar o identificar, pues para poder construir un relato. En este caso particular, los sonidos se grabaron de manera independiente, y después, como en el montaje, en la mezcla, a través como de ese diseño sonoro, pues entonces yo ya ubico el espacio y el contexto a partir de la lancha y del agua. Ubico la historia del personaje y lo ubico en el lugar y en el espacio a través de las preguntas que yo hice específicas
Y obviamente, yo pregunté muchas cosas, pero no todo va, ¿por qué? Pues porque simplemente uno determina qué va y qué no va en términos estético-narrativos para la pieza. Y pues básicamente uno puede hablar de muchos elementos, pero uno sí tiene que discriminar y buscar la prioridad a la hora de construir esta serie de historias. Entonces, digamos, qué es lo potente que tienen estos formatos? Que digamos, para efectos de este curso, de esta cátedra, se les está pidiendo una pieza, pero la idea es que ustedes también empiecen a imaginarse cómo pueden construir una serie de piezas que empiecen a dar cuenta no solamente de una categoría, porque es que siento que estas categorías son tan chéveres que se dejan un poquito como de conectar, ¿cierto? Como por los intereses, porque por ejemplo cuando uno habla de ecosistemas, uno también puede vincularlos con la fauna o la flora de ese ecosistema en específico. Pero por ahora siento que es un buen ejercicio determinar y ubicar como el campo, darle un límite y empezar como a construir esas narrativas a partir de esos elementos o esa serie de datos, de información, para poder contar una historia, pero que también entiendan desde ya que tal vez se les puede, digamos, abrir el panorama, la perspectiva, porque pueden inclusive construir una serie de piezas que den cuenta inclusive de un solo hecho o un solo hito. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen preguntas a partir de lo que les he estado compartiendo, David? Yo quiero resaltar varios elementos sobre la construcción sonora. Es uno, identificar un entorno. En ese entorno identificar sonidos de base. Esos sonidos de base te permiten enfocar la atención en ese entorno y sobre esos sonidos de base construir un relato. Uno puede hacerlo, digamos, lo hemos hecho con vos, Mauricio, a veces nos ha tocado que no estamos directamente allá. Muchos de los estudiantes o de las personas participantes en la cátedra no estarían allá eh, para reconstruir ese sonido. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio de memoria propia, crear alternativas de sonido. Recuerdo lo que hacíamos con cementerios, por ejemplo, que era generar hojas, generar sonidos diferentes que nos permitan tener la sensación auditiva de que estamos en un entorno y a partir de ese entorno crear la narración y generar, resaltar una persona o un personaje narrando o siendo narrado a través de sonidos. Entonces, creo que David, es importante e- e- resaltar es- ese pedazo. eso que usted dice, por ejemplo, con toda esa ruta que hizo Humboldt, ¿cierto? Este expedicionario que estuvo recorriendo, estuvo mapeando, haciendo taxonomía, haciendo levantamiento de especies. Entonces, digamos, uno cómo puede hacer una postal sonora de alguien que ya no está y que dejó todo un legado. Entonces ahí también digamos que apela un poco a la ficción, ¿cierto? Con datos puntuales, pues que finalmente todo lo que hizo Humboldt está debidamente registrado, está, ¿cierto? O sea, está la información. Entonces uno también cómo puede hacer, digamos, un libreto, cómo mirar, y si me permite les voy a compartir en la pantalla, que ahorita hablábamos de libretos como qué ejemplos o cómo uno puede condensar la información para poder como tener un norte, hay que tener un sentido. Entonces ustedes inclusive puede que no estén cerca del río, pero tienen bibliografía, pueden crear una historia, pueden crear un relato a partir de datos reales, pero ficcionando un poco porque ustedes inclusive pueden intervenir. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, sí. Hay diferentes formas de llegar como a un guión. Un guión es un acuerdo, un guión es una hoja de ruta, un guión es un formato que me permite ubicar en un espacio-tiempo diferentes elementos. ¿Quién lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Eh, digamos, es toda una estructura, pero básicamente es como un formato que me permite a mí ubicar una información para que pueda trabajarse de manera mucho más clara. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un guión de radio europeo. Yo les voy a compartir este enlace aquí ya en el chat, pero básicamente
tiene digamos, este guión europeo tiene tiene dos momentos. Las indicaciones técnicas, en este caso, entra la música de la presentación del programa y dura tantos segundos, entra o baja la música y desaparece. Entonces, ¿qué encuentra uno aquí? Pues entonces, casi que el guión de lo que va a decir, si ustedes lo van a trabajar a una voz, a dos voces, entonces es básicamente ubicar qué es lo que va a decir la persona y en qué momento de la pieza sonora. Hay otro que es el guión americano, donde ya no se maneja tanto con cuadros, sino más como una información encabezado y después lo que va a decir el locutor, si se van a utilizar cortinillas que pueden ser efectos o música o lo que ustedes puedan determinar, ¿cierto? Y aquí se escribe absolutamente todo. Y hay uno que es el guión técnico literario que mezcla dos elementos, la descripción técnica, es decir, voy a utilizar un efecto durante 5 minutos, pero el guión también me permite entonces mezclar lo técnico con el texto que yo quiera incluir. Yo ya les voy a compartir estas posibilidades, no son camisas de fuerzas, se adapta a lo que más a ustedes se les facilite, pero teniendo en cuenta también como lo que el profesor Julián les propone como unas reglas de juego, ¿cierto? Para que esos textos tengan un libreto y que puedan tener una suerte de organización. Yo les voy a compartir aquí el enlace, pero es supremamente importante esto como para ir también cerrando un poco como este tema y por supuesto abrir la posibilidad a que ustedes hagan preguntas al respecto. Entonces, es supremamente importante determinar qué es lo que quieren, cuál va a ser el tema de todas las posibilidades, cómo se van a juntar, ponerse de acuerdo, digamos, cuáles son los perfiles, cómo lo quieren hacer, apelar un poco a la imaginación, a una suerte también como de posibilidad desde la ficción, pero por supuesto, ustedes tienen muchas referencias, tienen libros, puede ser un poco de inventario, un poco de taxonomía, hablar de un tema, citar, pero también como buscar esa mediación en donde ustedes también puedan tener como otras posibilidades estéticas. Herman dice, ser tan específicos con el guión no agotaría mucho la cantidad de caracteres que podemos utilizar. No sé, profe Julián, ¿qué nos puede decir? El libreto básicamente es como la guía de lo que uno va a escuchar de la pieza sonora. Mauricio, yo quería ahí aclarar eso. Esto es un recurso técnico que se refleja en el recurso sonoro. Es decir, esto no se presenta en sí, sino que sirve de base para que ustedes se organicen. El texto de acumatización que hicimos para cementerios, creo que les puede servir también. Voy a ver si se los envío por vía Julián, pero es que la idea es que entiendan que estamos haciendo es dándonos un orden de sonidos. ¿En qué orden, en qué sucesión van a aparecer los sonidos en un producto, en una postal? Pero la postal va a tener el componente gráfico y el componente sonoro, no el componente de guión. El guión está por detrás. Eso es muy importante que lo entiendan. Y un asunto además que iba a decir sobre lo que estabas diciendo de Humboldt es, por ejemplo, la construcción de guiones, no sé, sonidos macondianos. No necesariamente tiene que ser un personaje histórico, también puede ser un personaje literario o un entorno literario. Buscar a Macondo o bases sonoras diferentes. El ejercicio de tamboras, por ejemplo, hicimos en el Tour del Cesar. Tuvimos un proceso de registro de tamboras que tienen que ver con otro ritmo en la Ciénaga de Zapatosa, que tienen las cantadoras, que es un ejercicio más, digamos, documental, sin perderse, que de todos modos se tiene que narrar. Hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Y por eso el guión sirve para ello, para hacer los 3 momentos. Pero bueno, ahí sigue eso. Otro elemento ahí que me parece importante como en términos de despejar dudas y entonces te dicen, bueno,
Ya tengo más o menos claro el formato, ya sé que tengo unos temas, tengo un equipo de trabajo, nos tenemos que sentar, definir, buscar temas en común, ¿cómo lo vamos a contar? Seguramente se estarán preguntando, y bueno, ¿y con qué lo grabo? ¿Qué herramientas o qué dispositivos tengo para tal fin? Pues en primer momento yo les diría que todos tenemos el mismo dispositivo, todos tenemos un celular. eh, Hay aplicaciones muy intuitivas a la hora de generar la grabación. Yo les aconsejo tener clara la historia, tener claro el guión y empezarse a grabar. Yo por lo general recomiendo no grabar de frente, sino grabar de lado para que no me genere como unos ruidos y después vaya a tener problemas con esto en edición. Esto, por si dentro de la historia tienen una narración. Busquen un lugar cómodo, por supuesto, pero un lugar que aísle de alguna manera el ruido y que si quieren utilizar ruidos o efectos o sonidos, los utilicen después, pero sobre todo que la grabación les quede limpia. Es que muchos me preguntan, pero es que si yo no tengo una grabadora profesional, entonces no puedo hacer el trabajo. No, aquí lo más importante es la historia y el sentido de lo que quieran contar. Hay unos alcances de estos equipos, pues por supuesto no tienen los mismos alcances que una grabadora con otras características, pero sí les recomiendo tener claridad y grabarse de esta manera. Ahora, si quieren trabajar el tema de la imagen, la pueden construir, hay muchas herramientas, pues digamos una muy sencilla es Canva, uno ahí puede trabajar los pósters o por lo menos como toda la parte gráfica. Y ustedes ya conocen una herramienta y si no la conocen, los invito y las invito a que la conozcan. Se llama CapCut. Esto se instala en el celular y en esta herramienta pueden ya pegar el audio y pegar la imagen, lo exportan y ya les queda la pieza completa, tanto imagen como video. Pues perdón, tanto imagen como audio, perdón. Ahí les ¿Puedes queda. poner los nombres en el chat, por favor? Claro que sí. Esto, digamos, en Android o para iOS, pues, digamos, lo pueden buscar en la App Store y se llama CapCut. Es muy intuitiva, es súper sencilla, ahí pueden hacer la edición. No estamos exigiendo que utilicen una máquina con muchas prestaciones, si la tienen muy bien, pero eso sí, que sea audible, que sea claro y que allí uno realmente pueda escuchar como la posibilidad, todas esas posibilidades creativas que ustedes tienen en una historia a través de una pieza comunicativa, en este caso, postal sonora. ¿Preguntas hasta acá? ¿Aportes? De pronto un aporte, Mauricio, es que la biblioteca de sonidos y de efectos que tiene GarageBand, los que tienen iOS, es gratis, está el recurso y también se puede utilizar para este ejercicio. En YouTube pueden encontrar música libre, derechos de autor, hay muchos efectos, ustedes también pueden crear los efectos, digamos, si necesitan una textura sonora la pueden grabar, pasos, hojas, mejor dicho, hay muchas posibilidades de creación, pero vuelvo a lo más importante, si uno tiene una historia clara, uno sabe qué es lo que quiere contar y realmente, digamos que es consciente de eso, ya el aspecto técnico, las limitaciones de grabación, pues digamos que, pues por supuesto son importantes, pero siento que se pueden resolver mejor que cuando uno no tiene una idea clara, uno no sabe cómo contar. Y simplemente pues en la edición lo que David estaba contando, ustedes tienen que tener como en el espacio de trabajo y el diseño sonoro básicamente tiene como esta serie de información, digamos, ya tengo la voz, ya tengo un efecto, ya tengo la música. Es como yo ordeno estos elementos y los distribuyo en el espacio-tiempo. ¿Y cómo los diseñan? Pensando en términos de la experiencia, qué va a sonar primero, o mientras que esto suena de manera paralela que está sonando. Y esto es un poco más, digamos, un trabajo de edición, pero básicamente cuando ustedes ya tienen todos estos insumos como la voz, los efectos, la música, lo que quieren contar ya en el espacio de trabajo, se hace mucho más cómodo. ¿En qué pueden editar el audio? Los que puedan tener o descargar la versión de prueba del Audition de la casa de Adobe.
puede ser el Audition, los que tienen el Reason. Entonces, vea, les voy a escribir por aquí el Audition para grabar, para editar el audio. También pueden trabajar en el Reason, o digamos, muchos tienen computadores que ya tienen programas precargados y los pueden editar ahí. Pero también lo pueden hacer en el programa que les mencioné anteriormente, CapCut. Uno puede editar el audio, puede cortarlo, recortarlo, puede ubicarlo después o antes, si es lo que yo quiero, de la imagen, etcétera. Pero digamos que están todas las facilidades dadas para que lo puedan construir, y repito, lo más importante es la historia y qué es lo que quieren contar. Y el tiempo, porque también las postales tienen tiempos. No sé, profe Julián, profe Fabio, chicos y chicas tienen preguntas, o si por el contrario Recordar que el tiempo, recordar que el tiempo es de 1 minuto y medio. Voy a retomar unas preguntas que vi aquí en el chat. Karen, Julie, ¿cuánto tiempo tenemos para las siguientes personas que van a participar? Bueno, voy a responder. Ser tan específicos con el guión no aguantaría mucho la cantidad de caracteres que podemos utilizar. Como el profesor David lo mencionó, el libreto es una guía, es simplemente un esqueleto de lo que va en 1 minuto y medio. No es un gran volumen de información o ideas que van a desarrollar solo una. Entonces, en 750 palabras, hay que sean, por digo, un ejercicio de síntesis muy grande de ustedes para que en un párrafo o dos puedan expresar ese guión de una manera muy corta. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas para el profesor Mauricio o al profesor David sobre el trabajo final de la postal? Yo aprendí un montón, ¿no, Mauricio? Créeme que me acabo de descargar CapCut y aquí anoté muchísimo para mis postales sonoras pronto. Bueno, no, sí, yo creo que es una información general. La principal recomendación es no asustarse, no pensar que esto va a ser imposible. Estamos en total disposición de colaborarles, pero no quería que esto fuera más adelante, sino ya hoy en la cuarta sesión, como son 16, tenemos tiempo de ir organizando todas las cosas. Además, los ejemplos que se siguen y que va a presentar el profesor Julián nos van a aterrizar aún más. No se preocupen, pero es bien interesante pensar que no es solamente recibir información, sino también dar información a nombre de ustedes que les va a servir mucho a todo el proyecto de Cátedra Nacional, a todo el proyecto de Pacto de País por el Río Magdalena. Muchas gracias y los dejo en la presentación con el profesor Julián. David, muchas gracias por nosotros. Mauricio, de nuevo, súper agradecido por esto y esperamos contar con tu apoyo más adelante. Y espero que, digamos que la parte del producto final haya quedado clara para el desarrollo del trabajo para esta cátedra. Entonces, de nuevo, reiterar el agradecimiento por su participación, David y Mauricio. Namaste. David, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y pues por supuesto, si necesitan ampliar estos temas, mirar más ejemplos, con mucho gusto. Gracias, profesor Mauricio, y gracias, profesor David. Muy amables.